La paz es muy escasa en este mundo. Tal vez por eso la invocamos sobre todo en los epitafios. Descanse en paz. Decimos resignados a que la tranquilidad se encuentre en el más allá. Vivir en paz. ¿Podemos? ¿Queremos? Frente al belicismo cultural y la crisis ecológica, ¿es necesario inventar nuevos pacifismos? Como casi siempre, las guerras proliferan, así como la violencia criminal y doméstica, el maltrato animal, las desapariciones, los trastornos de ansiedad. Paz. ¿Sabemos cómo usar esta breve y enorme palabra? Para aprender a hacerlo, convocamos otras voces: justicia, contramáquinas, laboratorios, futuro, memoria, espíritu y Datong. Buenas noches, me da muchísimo gusto que estén sintonizando hoy el programa, nuestro primer programa del 2025. Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, un súper alegre año nuevo. Y bueno, en este nuevo año, en 2025, vienen muy buenas cosas aquí para Revista de la Universidad y para su programa de confianza. Entonces, me da mucho gusto también que vayamos a inaugurar esta, pues digamos, nuevo año, nueva serie de episodios, dedicándolo a pues, un tema, yo creo, y un programa que está teniendo ese tema muy relevante, sumamente relevante, porque si se acuerdan, este es el segundo episodio dedicado a la paz, ¿no? Y en este caso lo vamos a llevar pues hacia los meandros mentales, hacia esa añorada paz mental de los estudiantes, de los jóvenes estudiantes, ¿no? Y pues imagínense ustedes, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando sufro una crisis de pánico? ¿Cómo saber si padezco depresión? ¿A quién acudir si comienzo a fantasear con mi propia muerte? Por eso les decía, son temas muy delicados y debido a ello, pues para abordarlos, me acompaña hoy Vicente Zarco Torres, que les cuento brevemente, es psicoanalista, profesor de medio tiempo en el posgrado de Psicología de la UNAM, supervisor de casos clínicos y tutor. También se desempeña como coordinador y responsable del programa Espora UNAM, mismo que guiará pues, esta conversación. Espora UNAM es de lo que vamos a estar hablando y de salud mental. Vicente. ¿Cómo estás, Andrés? Muchísimas gracias por tenernos acá. Gracias por venir a inaugurar el año. Gracias. Y no sé, a lo mejor, digo, veo que nos vamos por muchos caminos, pero empecemos así ¿por qué se llama Espora? Claro, porque yo la primera vez que escuché Espora UNAM, dije, bueno, a lo mejor es algo como de hongos, no sé, y luego ya entiendo que no, son siglas. Por aquello que podemos tratar de dispersar, ¿no? Uh-huh. Espora significa espacio de atención y orientación, y se llama espora psicológica, entonces espacio de orientación y atención psicológica, claro, en la universidad. Y bueno, pues la idea era esparcir bienestar, si no pretendemos demasiado. No, claro, y es súper importante. Si quieres, a lo mejor antes de entrar como pues a las problemáticas y ¿cómo surgió el programa? En el 2011, la doctora Rosaura Ruiz y la doctora Catalina Stern, que eran las nuevas directoras de la Facultad de Ciencias, estaban muy preocupadas por su población estudiantil. Ellas detectaban una serie de problemas que afectaban a la vida académica de los estudiantes y la vida personal. Nos llaman a la doctora Berta Blum y a mí, que junto con la doctora Berta Blum coordino este programa. Hemos trabajado muchos años ella y yo juntos, y fuimos a ver un poco qué sucedía en ciencias. Y bueno, pues lo que sabemos ahora ya con mayor grado es mucha depresión, mucha ansiedad, claro, mucho abandono escolar, toxicomanías, etcétera, etcétera. Y empezamos a pensar en cómo podríamos generar un programa que atendiera a los estudiantes de manera rápida y eficiente. Los procesos psicológicos por lo general son muy extendidos, la población de la Facultad de Ciencias es muy grande y había que agilizarnos, éramos muy pocos. Y así empezamos 2 psicoterapeutas, la doctora Berta Blum y yo, y ahí fuimos caminando y empezó a crecer, se empezó a dispersar eso, empezamos a tener buenos resultados según la gente que trabajaba en ciencias en aquel entonces y ahora, y se empezó a contagiar, ¿no? Nos empezamos a difundir. En aquel entonces no se llamaba Espora. Sí.
Después la Facultad de Filosofía nos buscó, después nos buscaron algunos institutos, nos buscó posgrado y de repente esto se hizo grande de manera importante. El impulso de la doctora Dávila, que en aquel entonces era la coordinadora del posgrado, hoy nuestra secretaria general, siempre muy preocupada por los alumnos, empezó a hablar de nosotros, a empujar el programa, empezamos a entrar a muchas instancias y entidades de la universidad y nosotros fuimos insertando estas unidades de salud que vamos insertando en cada una de las escuelas, facultades, institutos y bueno, ahora es un programa muy grande. Ah, qué bien. Oye, y claro, es que es una etapa, digamos, no una época, una etapa de la vida, porque es sobre todo para estudiantes, ¿no? Entiendo. Principalmente para estudiantes, sí. Que de por sí es una etapa compleja y que además, me imagino estas contraposiciones entre, pues a lo mejor todavía vives con tus papás, pero a lo mejor no hay tanta perspectiva de futuro, incluso estás estudiando sabiendo que a lo mejor no vas a laborar en lo que sea que estás estudiando. O sea, eso es nada más como el crisol que confrontan pues todas y todos. Sí. Además de otros tipos de dificultades que al rato podemos tocar como la pandemia o como crisis económicas. Pero encima, pues, es la cuestión pues social, ¿no? Del grupo social y las redes sociales. Y me imagino que es un como crisol pues, muy fértil para que pueda haber algunas personas que se vean afectadas, ¿no? Entonces, no sé, como en esto, por ejemplo, no sé, podemos pensar en el suicidio juvenil, ¿no? Que es tremendo, o sea... Tremendo, esa es de los problemas más graves que estamos enfrentando, no solamente en la universidad o en México, sino en el mundo. Hay muchas sospechas de qué sucede, ¿no? Pero bien a bien, yo creo que nadie sabe, ¿no? Y estamos tratando por todos los medios, los que nos dedicamos a esto, de tratar de tener soluciones. No hay manera de que haya alguien que sepa cómo resolverlo. Y creo que es un discurso que no ayuda. Decir yo tengo la solución no ayuda porque entonces pues invalida de alguna u otra manera los otros esfuerzos. Y aparte de todo es evidente que nadie ha podido, ¿no? Porque vamos perdiendo un poco como esa batalla. Entonces yo creo que se tiene que pensar en distintos paradigmas, distintos enfoques, distintas formas de trabajar todo lo que tenga que ver con la salud mental y sobre todo con el suicidio para poder aproximarnos a acercar a los jóvenes a algún lugar con mucho menos dolor, pero es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando. La segunda causa de muerte de jóvenes entre 14, 15 años y los 29 es el suicidio. Ah, es la segunda. La segunda causa, varones, de jóvenes. Y la primera son los accidentes. ¿Como vehiculares o accidentes? Claro, accidentes vehiculares, accidentes o situaciones como... De riesgo. De riesgo, exactamente. Pero tendríamos que asumir entonces y pensar muy seriamente si realmente fueron accidentes. Como ya no están y no les podemos preguntar, tenemos que pensarlo de una manera más amplia. Y hay que ser muy responsables con lo que estoy diciendo, porque no lo podemos asegurar, pero tenemos que actuar como si estuviésemos teniendo un mayor número de personas que se quitan la vida. Claro, porque pues, puedes tomar, digo, me imagino habrá motivaciones que pueden conducir a que tomes más riesgos, ¿no? Claro, hay muchas conductas de riesgo, o sea... o autodestructivas. Por supuesto, exacto, todo eso, ¿no? O sea, el alcoholismo, las toxicomanías, la violencia, los pleitos, o sea, hay muchas situaciones en las que te pones tú en riesgo y quizás haya alguna intención no consciente de querer hacerte daño para poder terminar de alguna u otra manera con tu vida. Y es algo que tenemos que pensar para ver cómo nos hacemos cargo de ello. Claro. Ahora que decías lo de... Sí, yo creo que como con cualquier cuestión mental, vaya, pues no va a haber un principio general para todo mundo, porque cada caso de alguna manera puede operar de maneras diferentes, ¿no? Como decías con lo del suicidio. Ahorita estaba pensando en algo que no, a lo mejor es un agravante, pues, la depresión, pero esta idea como que a veces se usa como de si quieres puedes, ¿no? Si quieres puedes salir. El echaleganismo. El echaleganismo que se llama. Es muy peligroso. Y que es peligrosísimo, ¿no? Sí, porque se asume que hay una voluntad de estar en esa posición. Y las personas que están en situaciones de sufrimiento psíquico no están ahí porque quieren y no pueden salir por voluntad propia. Hay muchos
factores que pueden ayudar a que la gente salga. Puede haber muchas formas de acercarnos a que la gente pueda salir, pero no hay una, ¿no? Entonces Claro. hay que tener mucho cuidado con palabras como la resiliencia, ¿no? Porque se puede volver una exigencia, ¿no? Podríamos leerlo como una exigencia hacia aquel que está en una posición sufriente y que no sabemos exactamente por qué. Pero sí, el chaleganismo no es exactamente la más fácil. Y es peligroso. A mí me recuerda también a veces que puede ser con otro tipo de afecciones de la salud, que es un poco como, no, es que no estás teniendo una posición como positiva, ¿no? Y entonces un poco como si fuera la culpa del paciente agravarse. Eso es a lo que me cuando refería. pues no, y entonces puedes tener ya una especie también de detrimento psicológico además de cualquier otra afección. Claro, porque yo debería de poder. Sí, O sea, claro. hay un momento en el que el profesional de la salud puede colocar una exigencia más sobre ese paciente que no está pudiendo, Claro. ¿no? Porque es que tú deberías de, no, oye, pero no estoy pudiendo, no hay algo que yo esté pudiendo controlar para poder. Pero aparte de todo tenemos un problema muy serio acerca de la depresión, la ansiedad y las ideas o los suicidios, ¿no? La ideación suicida y los suicidios. Es muy serio y pensar que hay un camino, ¿no? Como échale ganas, o sea, es que no pasa por ahí, porque aparte de todo, sí hay una serie de lecturas sociales sobre el futuro que para los jóvenes se vuelve muy desesperanzadora, ¿no? Claro. Y que tendríamos que decirles a los jóvenes de manera muy contundente que el futuro se tiene que construir, no es algo que está, exacto. Entonces es que no hay futuro, no, tenemos que hacer futuro, ¿no? Eso me parece muy importante. Claro, y bueno, me figuro que en muchos de este tipo de tratamientos tiene que ver con muchas sutilezas del lenguaje, ¿no? O sea, cómo dices las cosas para intuirlas de otra manera, para cambiar una perspectiva. Me voy a guardar lo de las redes sociales para el siguiente bloque, para que no se nos corte. Por ahora nada más, ¿cómo funciona con los alumnos y los estudiantes que sienten, cómo se acercan a ustedes? ¿Cómo funciona? Bueno, Espora está insertado ahorita en 32 entidades de la universidad. El señor rector y la doctora Dávila han hecho un esfuerzo muy importante porque entremos a todo el bachillerato de la universidad. Desde agosto, septiembre del año pasado, comenzamos a trabajar en todo el bachillerato de la universidad y los alumnos que están en los SHs, en las prepas y en las entidades en las que trabajamos dentro de la universidad, nos buscan, nos mandan un correo electrónico, en cada entidad hay distintos correos. A partir de ahí hay un responsable que se hace cargo de leer de qué se tratan las cosas, o sea, estoy triste o estoy en peligro o me siento muy, muy mal, ¿no? Y a partir de eso empezamos nosotros a tomar decisiones de a quién ver, cómo verlos y empezar a darle agilidad. Espora es principalmente un proyecto de psicoterapia dentro de las escuelas, breve, focalizada, con un corte psicoanalítico, pero que trabaja de manera como muy amplia, ¿no? Para poder ayudar a los pacientes a que lleguen a un lugar, si es que se necesita, un lugar más seguro, como un hospital, ¿no? O que si necesitan un trabajo mixto entre el trabajo psicoterapéutico y un trabajo medicamentoso, entonces buscamos la ayuda de psiquiatras para que podamos acompañar el trabajo psicoterapéutico. Los vemos durante un periodo breve, del cual se hace un diagnóstico, se toman decisiones, los vemos en un periodo breve. Si resolvimos parte de la problemática, entonces digamos que ahí acabó el trabajo de Espora, y si no, buscamos hacer alguna referencia a algún otro lugar en donde puedan estar seguros y puedan continuar su trabajo. Bueno, son 32 entidades, son muchas facultades, muchas escuelas, muchos centros, muchos institutos. La mayoría de las entidades que no son del bachillerato, sus propias escuelas y facultades se hacen cargo del gasto y del bachillerato lo hace la rectoría. Muy bien. Pues bueno, se nos acaba de ir el primer bloque. No le cambien porque ahora que volvamos vamos a seguir hablando de cuestiones de salud mental y del programa Espora para atenderlas. Qué bueno que no le cambiaron o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida a este primer programa del 2025
de Revista de la Universidad en TV UNAM. Estamos platicando con Vicente Zarco del programa Espora Psicológica UNAM y de salud mental. Y yo me había quedado también con ganas, ¿no?, de comentar y de que le demos un poco de fondo a eso. ¿Cuál es el efecto, a lo mejor, de las redes sociales, ¿no? O sea, del TikTok, por ejemplo, yo creo que es bien, digo, yo que me dedico más a cuestiones de comunicación de la ciencia, me percato que es, pues, la mejor manera de desinformar a la gente. Y me imagino que en cuestiones de, pues, patologías mentales también, porque ves ahí a gente diciéndote lo que según tienen o no, y entonces ya luego pues te estás autoadjudicando alguna neurodivergencia o vaya, ¿no? Hasta parece cool ser neurodivergente de pronto. Y es algo que distrae mucho a los equipos de salud mental de cualquier entidad donde se trabaje. O sea, tenemos a muchos jóvenes que están pidiendo ser evaluados para saber si tienen o no una neurodivergencia, porque ellos aseguran tener una neurodivergencia. Y cuando estás hablando con ellos, le dices, ¿y por qué sabes que tienes una neurodivergencia? Dicen que la universidad del TikTok les dijo tal cosa. Y les he pedido a ellos, universitarios, que sean serios con estos aspectos, porque distraen mucho a los equipos de salud mental y quitan recursos humanos que están muy escasos. Tenemos listas de espera muy importantes y tenemos que estar trabajando a mucha velocidad para que tengamos que atender situaciones que son falsas o están mal diagnosticadas, ¿no? Claro. Pero sí, las redes sociales son todo un tema de mala información y de una manera de verte y juzgarte tú a través de ellas, ¿no? O sea, ¿qué significa un like para unos, ¿no? Un me gusta. O el tiempo en el que tengo que estar yo viendo y pasando y enseñando mi vida y viéndome a través de las redes sociales, no se vuelven exactamente los mejores amigos porque no están apegados a una realidad y nos hacen confundir ahí algunos juicios. Y aparte, el asunto del tiempo y la inmediatez me parece muy importante, ¿no? O sea, como si las cosas tuviesen que suceder en un tiempo y en un momento que se mueve de manera distinta en las redes sociales a la vida real, ¿no? Claro. Confunde mucho. Claro, y creo que el impacto, digo, en otros países se está discutiendo mucho eso de regularizarlo, sobre todo como en esta época que es como la prepa, digamos, o la mitad de secundaria prepa, porque genera, pues, tremendas afecciones, ¿no? Y adicciones, o sea, están pegados al teléfono, o sea, de repente se desprenden de la vida, o sea, estos chicos que están todo el día en el teléfono o en la computadora, pero quieren tener novia, pues apaga el teléfono, compadre, porque no hay manera de tener novia si no apagas el teléfono, porque no vas a hablar con nadie, ¿me explico? Sí. Entiendo que hay canales de comunicación distintos ahora que se pueden usar como herramienta, pero son una herramienta, no son el fin último. Mundo. Exacto, el mundo, exactamente. Sí, qué complicado de hacer eso. Y en efecto, pues sí generan una especie de dependencia a nivel como neurotransmisores. O sea, estás disparando ahí dopamina y serotonina. Seguro. Y entonces pues, es como estar comiendo azúcar o fumando cigarros o lo que sea. Pues, o sea, ha de haber un comportamiento neuronal similar ¿no? a la adicción. Y también yo había escuchado algo que, fíjate, que me pareció pues perturbador. Repito, en Estados Unidos era este estudio, que les decían un poco o sea, en esta dependencia que si les quitas el teléfono, o sea, entran en pánico y como agresividad. Y era, en ese caso, en esas escuelas, porque tenían una especie de FOMO, o sea, tenían una especie de, si no, no me voy a enterar si me bulean o no en la red social, ¿no? Imagínate eso, o sea, quiero estar pegado para ver que no vayan a estar hablando mal de mí. Y aparte de todo es... Ese del que se está hablando se asume como si fuese el que está afuera, ¿me explico? O sea, entonces ahí hay una confusión importante, sí. Sí, eso agrega una complejidad más. Sí. Y imagino que otra complejidad más en este momento, pues, es el impacto de la pandemia, ¿no? En varios jóvenes que a lo mejor les tocó en la prepa, en la pandemia o la secundaria. Sí, ¿no? sí, por supuesto que estamos viendo efectos de la pandemia. Yo repito mucho esto, no es la pandemia la que provocó esta crisis de salud mental en el mundo. Esto viene desde hace muchos años y nosotros veníamos señalándolo, nosotros y mucha gente que se dedica a esto, veníamos señalándolo desde hace tiempo. La pandemia puso un acento muy importante y sobre todo nos puso muchos reflectores que han podido también generar
mucha ayuda, porque lo cierto es que no es sencillo, porque no es barato, pero no es sencillo que se invierta dinero. Se habla mucho de los jóvenes, se habla mucho del cuidado a los jóvenes, pero la acción sobre eso, el poner dinero, poner presupuesto, no es algo que se haga de manera regular, ¿no? Me parece que de repente es muy demagógico. Y ahí yo quiero agradecer a la universidad, quiero agradecer a nuestro señor rector, porque es la primera vez que vemos un esfuerzo de este tamaño sobre las comunidades más jóvenes de la universidad, ¿no? Y que están muy vulnerables, y se está haciendo un esfuerzo muy importante en muchos ámbitos, pero en el que a mí me toca, en el que le toca a Espora, es con dinero. O sea, ahí están para que los atiendan, y me parece muy importante. Claro. Oye, sí, claro, y digo, supongo que cada edad conlleva sus retos, pero en el bachillerato pues es claramente un momento delicado, ¿no? O sea, por supuesto. Se cocinan muchas cosas en el bachillerato. Estás como en desarrollo, claro. Tu cerebro está como en desarrollo pleno. Por supuesto, se cocinan muchas cosas en términos de personalidad y emociones y construcción de sujetos, ¿no? Es donde aprendemos a movernos socialmente, donde aprendemos a tener novias, novios, donde aprendemos a socializar, tener amigos, a llevarnos con la autoridad, a vincularnos con fuera de casa, a salir un poco, ¿no? Como de la endogamia familiar, y entonces ahí es donde construimos comunidades, ahí es donde construimos socialmente la vida, sociedades, etcétera, etcétera. Es un espacio imprescindible para la formación de sujetos. Entonces es muy importante ayudarlos, y la verdad es que tenemos muchos chicos, por distintas razones, muy vulnerables que hay que atender, ¿no? Y que se está tratando de hacer un esfuerzo de manera importante por protegerlos de muchas cosas, ¿no? Claro. Pero en muchas ocasiones tiene que ver con protegerlos hasta de su entorno social, familiar, claro. Que las escuelas y los CCHs y las prepas se vuelven los lugares seguros para todos ellos. Sí, es como tu segundo hogar de alguna manera, pero al final, de hecho pasas luego más tiempo en las escuelas que realmente en tu casa, ¿no? Y con tu vínculo de amigos, que claro. es donde estás ahí sintiéndote protegido, tienes pares, donde te aprendes a identificar, te espejeas, te gusta algo de uno, no te gusta algo de otro, o sea, es muy importante en términos sociales. Sí, pues qué bien. Y entonces, nada más ya, en lo que nos queda, ¿qué viene de Espora? O sea, la idea es que siga creciendo, me imagino, que siga dispersando. Hemos crecido muchísimo. Este año, Espora yo creo que el programa más grande a nivel nacional y quizás de otros muchos países en términos psicoterapéuticos. Es un esfuerzo muy importante el que se hace. Somos más de 130 psicoterapeutas trabajando para la universidad, en una estructura en donde se supervisa el trabajo, donde hay mucha gente que trabaja por fuera para ayudar a que el programa se sostenga. O sea, es un esfuerzo importante. Pero vamos a ver este año más o menos 5,000 pacientes, como te decía, y se van a trabajar 65,000 horas. O sea, es enorme. Es titánico. Sí. Claro que se necesita más, sí. Pero yo creo que también es muy importante sumar otros esfuerzos que ya hay en la universidad, otras formas de hablar de prevención, hacerle saber a la comunidad que hay una preocupación de los universitarios y de las autoridades universitarias por cuidarlos, por acercarnos a ellos, por saber, por tratar de conocer cuáles son los problemas y saber cómo poder resolverlos. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en el asunto de la prevención. Tenemos que trabajar mucho en el asunto de generar futuros con ellos, ayudarles a ellos a que puedan generar futuros y saber que hay muchas más cosas, aparte de la universidad, que es muy importante, pero más allá de la universidad. Entonces, chamba hay mucha, ¿no? Sí, claro. Pero seguro que Espora crecerá y creo que estamos preparados para crecer y para seguir ayudando a la comunidad. Digo, y de cualquier manera es como también una especie de precedente en ciernes. O sea, esto ojalá se replique en otros lados, ¿no? Nosotros encantados de compartir. Como tener esa estructura y esa experiencia, vaya. Es que de repente se cree, me parece muy importante lo que dices, que insertando psicólogos, los psicólogos se queman, acaban invadidos de una lista de espera enorme y entonces se acaban preocupando con casos muy graves. Al tener un programa como Espora, tú lo que haces es compartir con todo ese equipo la angustia y las formas y los modelos y las ayudas, y si no puede uno, puede otro. Entonces,
hay una forma y muchos protocolos de cómo proteger a la comunidad que también protege a los psicoterapeutas y que el programa los protege y la universidad nos protege. Entonces, es una pirámide importante que se tiene que generar para poder cuidar a las personas. Pero sí, hay que compartir esto. Pues muy bien, Vicente Zarco. En eso, pues es una buena tónica para cerrar, porque ya estamos en tiempo. Muchas gracias por sintonizar. Ya saben que nos vamos a ver aquí la próxima semana con un nuevo episodio y pasen buenas noches.